Hola, bienvenidos a esta lección donde estaremos hablando acerca de cadenas de caracteres, también conocidas como strings. Aquí he generado un nuevo notebook en Google Colab. Voy a nombrar mi notebook como strings o cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres el concepto es muy similar a otros lenguajes. Aquí en Python podemos estar definiendo cadenas a través de comillas simples o comillas dobles. Estas estructuras, estas cadenas también se pueden considerar como estructuras de datos, a diferencia de un valor entero, por ejemplo, que ya no lo podemos descomponer en partes más primitivas, o se podría haciendo una conversión correspondiente a cadena, pero de forma nativa pues no es así. Entonces, al ser una cadena como una estructura de datos, pues podemos llevar a cabo muchísimas operaciones sobre ellas, incluso estar accediendo a los elementos individuales de la cadena uno por uno, llevar a cabo otro tipo de operaciones, cálculos y demás, como veremos en algunos ejercicios posteriores. Estas comillas estas cadenas en Python la podemos definir a través de comillas dobles, o simplemente manejarlas a través de comillas simples, ¿sí? En este caso se pueden definir de cualquiera de ellas con comillas dobles o simples. Una especie de estándar que algunos programadores adoptan es que utilizamos comillas dobles cuando es más de un carácter. Cuando es un solo carácter, pues utilizamos las comillas simples. Pero realmente no es obligatorio, ya depende de cómo se acostumbren los programadores. En la documentación vimos un ejemplo donde teníamos una cadena. Por ejemplo, definimos una cadena de nombre tecnológico. ¿De acuerdo? Tecnológico. Definimos esta cadena y a través de la cual incluso nosotros podemos estar imprimiéndola, incluso podemos calcular la longitud de esta cadena, que en el ejemplo veíamos que es una cadena de 11 caracteres. Algo importante aquí cuando estamos definiendo este tipo de estructuras de datos es que cada uno de los elementos, para comenzar a acceder a cada uno de ellos, utilizamos posiciones. Entonces las posiciones comienzan desde el valor 0. Eso quiere decir que la cadena tecnológico va desde la posición 0 hasta la posición 10. La posición 0 corresponde a la T, la posición 1 a la E, la posición 2 a la C, y así sucesivamente hasta llegar a la posición 10, que correspondería a la letra O. Entonces de 0 a 10 pues son 11 elementos, por eso cuando yo calculo su longitud a través de la función len, pues me da un valor de 11, de 0 a 10. Nosotros podemos estar accediendo a cada una de las posiciones o cada uno de los caracteres de esta cadena a través de un operador que se llama subíndice. Ese operador de subíndice no son más que los corchetes que conocemos. A través de estos corchetes yo puedo estar accediendo a cada carácter. Entonces, por ejemplo, si yo aquí coloco el nombre corchetes y entre ellos el valor entero o una expresión que me regrese un valor entero y ejecutamos,
estamos accediendo precisamente a la letra T de mi cadena, representada a través de la variable nombre. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar el ejemplo que creamos en la documentación, donde definimos una cadena que representa el título del diplomado, Ciencia de Datos, y lo guardamos en una variable diplomado. Entonces a este diplomado, como mencionábamos, pues yo puedo estar accediendo a los elementos individuales a través de un índice. Ese índice, como mencionamos, comienza desde 0. Así, por ejemplo, yo aquí accedí a la posición 0, pero puedo estar accediendo a cualquier otra. Si yo accedo, digamos, a la posición número 3, me va a regresar ahora la letra N. 0, 1, 2, 3, que correspondería precisamente a la letra N. Yo puedo estar también haciendo algo como esto. Yo quiero decir, tal vez, quiero imprimir el último carácter de mi cadena. Entonces, algo muy común es calcular precisamente la longitud de esta variable y tratar de acceder ya a la última posición de mi cadena. ¿Cómo accedo a la posición del último carácter de mi cadena? Pues nosotros diríamos, pues, conociendo la longitud para no estar contando de uno en uno. Sin embargo, cuando llevamos a cabo esto, me marca un error. Precisamente nos está indicando que el índice ya está fuera de rango. Recordando que esa longitud sabemos que las posiciones comienzan desde 0. Entonces, si yo aquí calculo la longitud de la cadena, yo estaría accediendo a un elemento más que no existe. Es por eso que yo aquí le tengo que restar un 1. Entonces, de esta manera yo ya estoy accediendo a la letra S, que es el último carácter de mi cadena. Yo también puedo estar accediendo a los elementos a través de esta nomenclatura. Por ejemplo, si yo pongo una expresión de un valor entero negativo, diplomado -1, aquí este -1 hace referencia a la última posición, en este caso sería a la posición S. Es por eso que cuando yo imprimo esto, me regresa a la S. Si yo aquí en lugar de -1 doy tal vez un -2, pues ahora voy a acceder al antepenúltimo carácter, que en este caso es la O, y así sucesivamente. Hago una prueba más con -3, donde yo obtengo la letra T. Es común también que yo tenga que estar accediendo a cada uno de los elementos de una cadena de caracteres en ciclos, cuando estoy generando o utilizando ciclos. Voy a hacer el ejemplo donde utilizamos un ciclo for y vamos a hacer un ciclo donde vamos a recorrer cada una de las posiciones de mi cadena, en este caso almacenada en la variable diplomado, y voy a generar un rango. En este caso, si yo pongo rango y la longitud del diplomado, voy a hacer esta prueba de forma individual para que quede un poco más claro. Si yo hago esta operación, me está indicando que voy a llevar a cabo un ciclo desde 0 hasta 16, recordando que también conocemos ciclos y definido a través de este rango, también es el 16 menos 1, es decir, sería hasta 15, que es precisamente la última posición de mi cadena de caracteres.
Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente imprimir el índice y voy a estar accediendo a cada uno de los caracteres de mi cadena utilizando precisamente el operador de subíndice y utilizando la variable índice de index de mi ciclo para acceder a cada uno de los caracteres. Cuando yo imprimo o ejecuto, ya puedo estar accediendo precisamente de forma individual a todos los elementos de mi cadena. En este caso, como cada carácter se imprime a través de la función print, pero me lo está colocando en líneas diferentes. Pero ahí veo la forma ya de estar accediendo a los caracteres de una cadena de forma individual. Otra propiedad interesante cuando trabajamos con cadenas es que existe un término que se llama el slicing, donde yo puedo estar accediendo a determinadas posiciones o rangos de posiciones para extraer ciertos caracteres de mi cadena. Estos son los ejercicios también vistos en la documentación. Por ejemplo, si yo hago esto, normalmente el slicing yo tengo como sintaxis dos puntos dentro del operador de subíndice o dentro de los corchetes. Entonces, estos dos puntos pueden tener valores numéricos a la izquierda y a la derecha, ¿sí? No son obligatorios, como en este caso yo estoy colocando un 0, 2 puntos y nada a la derecha. Con esto yo le estoy indicando que quiero acceder precisamente a los elementos de mi cadena desde la posición 0 hasta el final. Si yo no pongo un valor límite, pues se entiende que quiero obtener el resto de la cadena, desde 0 hasta el final. Si yo a lo mejor pusiera desde la posición número 1, me comienza a imprimir precisamente a partir de la letra I en ciencia de datos. Yo podría hacer también algo como esto. Desde 0 hasta -1. Ahí, como pueden ver, ya nomás estoy accediendo hasta el penúltimo elemento. ¿Sale? Incluso yo puedo definir también el valor entero del 0 a 1. Acuérdense que ese 1 no está incluido, así como sucedió en el ejemplo anterior. Entonces yo nomás estoy accediendo a la letra C, que es en la posición 0. Entonces aquí sería la posición 1 menos 1 pues a la posición 0. Si doy a la 2, estoy accediendo a las dos primeras letras, que es la letra C e I. Otro de los ejemplos que se vieron en la documentación era acceder precisamente. En este caso no voy a poner una posición de inicio, sino más bien voy a poner la longitud de mi cadena. O sea, con esto yo estoy indicando que quiero acceder desde la posición inicial de mi cadena hasta la longitud de esta. De esta manera, pues yo estaré accediendo a toda la cadena. Finalmente, otro ejemplo donde manejamos, por ejemplo, tal vez un valor negativo aquí. Estoy accediendo desde la posición -3. En este caso vendría siendo desde, ahora sí que contando desde la derecha hacia la izquierda, -3, que correspondería a la letra T, en este caso esta, ¿sí? Ahora sí que hasta el final. En este caso vendría siendo la letra S, la última. Entonces me da como resultado la TOS de la palabra datos. Muy bien, esas son algunas de las opciones que puedes estar trabajando en cadenas de caracteres.
Existen en Python, al igual que en otros lenguajes, muchísimos métodos para estar manipulando las cadenas de caracteres. ¿Cómo qué operaciones podemos llevar a cabo con cadenas de caracteres? Se mencionaba calcular longitud, calcular el número de palabras que consta la cadena. Tal vez queremos extraer una subcadena o buscar un carácter o un conjunto de caracteres dentro de ella, convertirlas a mayúsculas, a minúsculas, hacer reemplazos. En fin, son muchas operaciones que se pueden llevar a cabo con las cadenas. Muchos de los métodos, realmente la lista de métodos es casi interminable, realmente son bastantes. Ahí en la documentación solo se colocaron algunas de ellas, pero también se dio una liga para consultar otras fuentes para ver un listado más completo de los diferentes métodos que soportan las cadenas. Voy a probar rápidamente algunos de ellos. Ya habíamos probado la longitud, entonces voy a probar ahora tal vez de diplomado. Voy a utilizar el método count. A través de este método count yo quiero saber cuántas letras existen que corresponden a la letra A dentro de mi cadena de caracteres diplomado. Les quiero contar cuántas A's existen. Aquí vemos que tenemos dos, que vendría siendo esta y esta. Si yo quiero contar tal vez las I's, vamos a ver, también son dos. Por último voy a probar las E, también son dos. La S, esa es una nada más. Entonces existen infinidad de métodos. Voy a probar ahora tal vez el método endSuite. Este me va a regresar un valor booleano. Ahí podemos verificar que al ejecutar el método endSuite le estoy indicando o quiero saber si la cadena diplomado termina con la palabra datos. Y sabemos que pues mi cadena es ciencia de datos, precisamente termina con datos. Incluso si yo aquí simplemente le quiero saber si termina con las letras OS, me marca como verdadero. Si yo agregara una S, otra S al final, yo sé que mi cadena no termina con OSS, por lo tanto me marca falso. Otras operaciones, otros métodos que podemos utilizar vendría siendo precisamente el método find. Vamos a probar el método find. Como su nombre me lo está indicando, sirve para encontrar uno o más caracteres dentro de mi cadena. En este caso quiero buscar las letras de E, en este caso de la cadena ciencia de datos. Ahí vemos que la encuentra y lo que me regresa es la posición, que correspondería a la posición número 8, y es el valor que me regresa. Esto es muy útil cuando estamos trabajando ya con datos reales y queremos hacer algún tipo de procesamiento o tratamiento de la información. Finalmente voy a probar dos más, que es el lower. Este método me convierte a minúsculas. Yo inicialmente tenía en mayúsculas la letra C, la letra C de ciencia y D de datos. Al convertirlo con lower, todo me lo pone en minúsculas. Lo contrario con upper, para convertirlos a mayúsculas. Entonces, pues les recomiendo precisamente estar investigando más acerca desde
acerca de estos métodos. Realmente el listado de métodos que nos podemos estar encontrando en la documentación es muy extenso, y va a depender del tipo de problema que estén solucionando, qué métodos utilizan. Ya cuando estén haciendo ejercicios más enfocados a tratamiento de la información, verán la aplicación de todos estos, e incluso se verán en la necesidad de buscar algunos que no estaban inicialmente documentados aquí, y que pues tendrán la necesidad de buscarlos en la documentación oficial. Entonces, fue una lección breve acerca de manejo de cadenas en Python. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente lección.